Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy el tema que tiene que ver con manejo de carga. Antes de comenzar, es importante que tengamos en cuenta que dentro del panorama de manejo de carga, no es muy agradable mencionar que muchos de nosotros, por no decir la gran mayoría, no estamos preparados para hacer un adecuado manejo de carga. Tenemos un desconocimiento de cómo ubicar en primera instancia nuestro cuerpo, cómo prepararnos nosotros mismos para realizar un adecuado manejo de carga. Por lo tanto, para el día de hoy vamos a empezar a establecer parámetros básicos en cuanto a lo que tiene que ver con la preparación y el manejo de la carga. Yo los quiero invitar a que ustedes hagan un recorrido importante de cuáles son los elementos básicos para prepararnos en una eventualidad de levantamiento, transporte y traslado de la carga y todo lo que tiene que ver con la ubicación nuevamente del elemento que consideramos que es carga. Pero no sin antes mencionar la preparación que debe tener el cuerpo humano para prevenir los riesgos, para prevenir todo lo que tiene que ver con ese desorden muscular, ese desorden a nivel de articulaciones y huesos y los impactos a los que nosotros estamos sometiendo el cuerpo cuando hacemos un manejo inadecuado. Entonces, preparémonos de tal manera que le demos al cuerpo, al organismo, algunos aportes básicos que pueden ocasionar beneficios a lo largo de la actividad del manejo de la carga. El paso número uno es muy sencillo, muy elemental. Por lo menos denle la oportunidad al cuerpo de respirar diferente. Que ustedes tengan un manejo del aire en la eventualidad del levantamiento de la carga. Importante. Entonces, es saber respirar, es saber hacer eventos ventilatorios. Cuando tomamos el aire es importante que dejemos que el aire ejerza sobre nuestro organismo un proceso de aporte de oxígeno, de tal manera que vuelva a los músculos y al organismo más eficiente en la actividad. Respirar bien es una de las bases fundamentales para poder hacer un adecuado ejercicio, dinámica o actividad física. Toma tu aire y déjalo salir. Nótese cómo cuando yo monitoreo mi momento, mi evento ventilatorio, pues estoy dando una opción diferente. Dejo que el aire entre completo, que haga un proceso mucho más amplio de ventilación. Cuando tomo el aire, mi mano del abdomen casi que le permite al abdomen salir un poco y volver a regresar. Mi mano del pecho controla que yo no haga ventilaciones cortas, sencillas, torácicas, sino que hagamos una ventilación mucho más amplia. Y dejamos salir el aire. Es con ese evento tan sencillo, usted ya está preparando el cuerpo para realizar una actividad un poquito mucho más exigente. Yo los quiero invitar a que hagan un recorrido corporal para que conozcan el funcionamiento, la biomecánica del movimiento de su cuerpo en el evento de la manipulación de carga. Si no hacemos una correcta valoración de la higiene postural de sus cuerpos, difícilmente los vamos a poder ubicar para eventos mucho más exigentes como levantar carga. La ubicación del cuerpo en la posición de pie es fundamental para poder hacer el abordaje. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que tienes un peso adecuado? Recuerda que tu propio cuerpo tiene la gran posibilidad, tu propio cuerpo es el que sostiene el peso de tu cuerpo, soporta la carga permanente que tiene tu cuerpo. Por eso, desde la clínica, nosotros invitamos a las personas a que hagan un control importante del peso corporal, porque es allí donde está la primera fase de la manipulación de carga, el soporte de su propio peso. Con mucho respeto y cariño, los profesionales de la salud siempre estamos preocupados
por recomendarles a usted que controle su peso. ¿Por qué? Porque es que si usted no controla su peso, si usted sobrecarga todos los soportes de carga de su peso, ¿sí ve? De su propio peso corporal, pues ahí empieza el problema, porque es ahí donde se generan episodios de impactación sobre la columna vertebral, sobre las rodillas y sobre otras articulaciones que están resistiendo su propio peso. Por eso, lo primero en el manejo de carga es controle su peso, controle su propia carga corporal, baje de peso si lo necesita, insista en un control médico para que podamos entre todos hacer un proceso adecuado de control corporal por peso, por soporte de carga. Una vez que usted haya pasado por esa fase de preparar su cuerpo para poder establecer que sí está listo para hacer un manejo de carga eventual o para agregarle una carga adicional a su cuerpo, pues excelente. Haga un recorrido por su cuerpo, cómo se comporta su cabeza, cuánto pesa su cabeza. La cabeza puede estar pesando entre 3 libras y media o más. Y ese soporte de carga lo tiene la columna cervical. Por eso es que cuando estamos nosotros sometidos a procesos de trabajo en nuestras oficinas o en el lugar donde estemos ejerciendo nuestra actividad laboral, ubicar ergonómicamente las cosas o sus espacios de trabajo es fundamental para que la cabeza quede soportada por gravedad y que no tengamos que hacer ajustes corporales de tal manera que ocasionemos sobrecargas, sobreusos, sobreesfuerzos y posiciones que pueden llegar a ocasionar diferentes desórdenes en los músculos, en las articulaciones y en los huesos. Los dolores ocasionados por posturas prolongadas en una condición de poco confort. Todo eso hace que nuestro cuerpo no funcione bien y eso es manejo de carga. Recuerda que nosotros tenemos dos grandes soportes de carga, dos grandes herramientas que son nuestros brazos y que los estamos sometiendo de forma permanente al levantamiento, a la manipulación manual de carga. Si sabemos ubicar nuestro cuerpo, seguramente esa posibilidad de generar problemas dolorosos, espasmos musculares, impactos sobre las articulaciones va a disminuir un poco. Los voy a invitar a que hagamos un repaso general, una revisión general de qué sería una adecuada higiene postural en el evento del manejo de carga. El soporte de carga se ejerce desde la parte inferior del cuerpo. Recuerde que si nosotros ubicamos el cuerpo en dos soportes simétricos adecuadamente puestos, la idea es que usted tenga sus pies casi que a la misma altura o a la misma distancia de los hombros y reparta de forma simétrica el peso corporal. 2. Es importante tener en cuenta que la columna vertebral la podemos ubicar de acuerdo a la posición de pie o a la posición sentado o a la posición acostado. Son las tres posiciones básicas del cuerpo. Pero para el manejo de carga casi siempre estamos sometiendo al cuerpo a una posición de pie. Por lo tanto, poder ubicar la columna vertebral con respecto a la higiene postural es un manejo muy adecuado el que usted debe hacer. Flexione un poquito las rodillas de tal manera que la columna vertebral quede posicionada de arriba hacia abajo y por gravedad. Entonces ahí, ubicando la columna vertebral, solamente doblando mínimamente las rodillas, le puede ayudar a usted para empezar a ubicar su cuerpo con respecto al manejo de carga. Van dos elementos importantes. El primero es el soporte de carga, el segundo es la ubicación de la columna vertebral con respecto a la posición de pie. Hay dos elementos fundamentales allí. El primero, vamos a establecer en el cuerpo un mecanismo de estabilización corporal. Estabilización corporal. No olvide ese término que es muy importante. Estabilizar la columna vertebral y otras articulaciones es fundamental para poder proteger el cuerpo de impactos externos. Vamos a hacerlo. Higiene postural
con estabilización corporal. Pies, rodillas, abdomen. Apriete los músculos abdominales. Sosténgalos apretados. Verifique que si realmente usted está haciendo un control sobre las contracciones musculares de los músculos grandes del abdomen. La línea superior, la línea oblicua, la parte inferior. Apriételos. El contraer los músculos abdominales ejerce sobre la posición de pie ese mecanismo de estabilización. Pero ojo, para el manejo de carga, y si usted va a sacar los brazos adelante para levantar una carga adicional, necesita tener un proceso o un mecanismo posterior de estabilización corporal. Podemos llamarlo inclusive contrapeso. ¿Sí ves? Tenemos el peso adelante y le ponemos un contrapeso atrás. ¿Dónde lo ponemos? Pues en los músculos grandes. ¿Dónde están los músculos grandes? Atrás en los glúteos. Vamos a hacer una contracción posterior, vamos a hacer una contracción anterior, que lo llamaremos cocontracción. Estabilización posterior y estabilización anterior. Con esos dos procedimientos, más la higiene postural, ya casi que estamos diciendo que estamos preparados para el manejo de carga. Voy a citar un ejemplo. Cuando en eventos como levantar un hijo, levantar un niño de X edad no deja de pesar entre 16 y hasta 25 o 30 kilogramos. Eso ya es manejo de carga eventual. ¿Y lo hacemos en qué momentos? Cuando tú llegas a casa y sale tu hijo a saludarte, si es el caso, y lo coges por debajo de los brazos y lo levantas. Eso es un manejo de carga eventual. Pero si tú no estás preparado para hacer un manejo adecuado, seguramente el impacto va a ser fuerte. Imagínate, estás manejando entre 16 y 35 kilogramos. Eso es manejo de carga. Más aún si tienes que levantarlo, por ejemplo, de un sillón, utilizando un mecanismo estilo montacarga, donde tú metes tus brazos como horquillas, levantas el peso, lo acercas a tu cuerpo y lo trasladas para luego depositarlo en el sitio de descanso del chico. Ahí hay un manejo de carga completo, porque estás levantando, trasladando y depositando. Entonces, sí hay manejos eventuales. Cuando tú vas al supermercado, cuando tú tienes que sostener un mueble, etc. Hay muchos ejemplos en la cotidianidad que vienen a ser manejo de carga y que ejercen sobre el cuerpo humano igual un mecanismo de impactación. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer un poquito de conciencia de cómo vamos a cuidar nuestro cuerpo. Estos elementos que te estoy proporcionando hoy aquí desde nuestra charla tienen que ver con eso. Prepárate. Ya te estoy dando algunos tips importantes, algunas recomendaciones importantes. La primera es higiene postural, la segunda es mecanismo de estabilización corporal. Cuando tú hagas consciente ese mecanismo, ese procedimiento, seguramente ya podrás enfrentarte a otros manejos, a otra manipulación de carga. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando te acerques a la carga, vas a utilizar el mecanismo anteriormente revisado, pero ojo porque adicionalmente tenemos que utilizar el mecanismo como es, la biomecánica como es. La fuerza corporal en realidad se está ejerciendo desde la parte inferior del cuerpo. Tú estás haciendo un procedimiento de manejo en el que la fuerza se hace desde la posición en la que levantas la carga, la mantienes y la puedes desplazar y nuevamente la puedes acomodar. Pero ese mecanismo lo estás haciendo desde las piernas. En realidad quien está haciendo la fuerza para levantar la carga es la fuerza muscular de las piernas. Muchos cometemos el error de que como no tenemos preparación por fuerza muscular en las piernas, entonces estamos utilizando la flexión de tronco y es allí donde hacemos la manipulación de carga. Es allí donde hacemos las rotaciones inadecuadas y es precisamente ese tipo de movimiento el que va a generar el impacto y la lesión. Por lo tanto,
Vamos a repasarlo de forma rápida. Prepara tu cuerpo, ingresa el aire, revisa tu higiene postural y pasamos a la parte de estabilización y ahora sí, casi que estás haciendo un procedimiento donde le vas a poner todos los pasos técnicos de levantar, acercar, trasladar y depositar. Recuerda que vamos a utilizar también el mecanismo del manejo de las piernas. Con estas recomendaciones tan sencillas, seguramente vamos a cambiar un poquito esa intención de no tener como el criterio para hacer un adecuado manejo de carga. Yo los invito a que a partir de esta corta charla podamos utilizar nuestra biomecánica corporal de manera adecuada para que la traslademos allí a los espacios de trabajo. La norma técnica nos invita a que hagamos una preparación. Si ya estás allí en tu área de trabajo y tu actividad es manejar carga, pues la norma te invita a que hagas una revisión, una inspección, a que prepares todo el lugar en donde tú vas a realizar la actividad, los desplazamientos, la altura, el peso adecuado, los excesos. Si tú sabes que vas a levantar un peso mayor a los kilogramos que puede levantar un señor o una dama, pues ya tenemos que acudir a otras ayudas externas. Tienes que pedir apoyo adicional de otra persona, ¿sí ves? Para hacer un procedimiento de manejo de carga en pareja, con la misma técnica corporal, las dos personas, y un manejo adecuado en el levantamiento, en el soporte, el desplazamiento y nuevamente la descarga. ¿Sí ves? Entonces es ahí donde las diferentes técnicas y los diferentes criterios que tenemos en el abordaje del manejo de carga son adicionales, soportan la actividad anterior de conocerte a ti mismo, las ayudas externas, los vehículos manuales, todo este tipo de ayudas externas que debes utilizar para, si tienes los dos mecanismos, el mecanismo individual y el mecanismo externo, poder favorecer que nos vayan a presentar lesiones por este tipo de actividad del manejo de la carga. Hagamos una revisión de todos esos elementos que están al exterior, que están allí dispuestos para que tú los utilices, para que hagan una planeación anterior de la actividad y no se enfrenten de forma directa a manipular la carga sin haber tenido una preparación anterior. El riesgo biomecánico, el desorden musculoesquelético está allí. No hace falta sino un mal movimiento, una mala manipulación para que inmediatamente empiece la molestia. Entonces, repasa este mensaje, repasa todas las normas técnicas que tenemos en las empresas para que no caigamos en la posibilidad de agredir nuestro cuerpo. Los invito a que hagan ese manejo y a que podamos prevenir las lesiones musculoesqueléticas. Me encantó saludarlos, me encanta poder charlar con ustedes. Vamos a tener algunos encuentros complementarios para poder trabajarlos en la medida que podamos poner en práctica este tipo de situaciones. Invitemos a nuestros coordinadores de seguridad y salud para que repasemos antes de generar un proceso de manejo de carga todos estos elementos importantes que son el mecanismo preventivo de la